En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Aplicaciones de Ciencia de Datos en Astronomía, desde la radioastronomía hasta partículas de alta energía, organizada por el Departamento de Electrónica de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar su quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Aplicaciones de Ciencia de Datos en Astronomía, desde la radioastronomía hasta partículas de alta energía. En esta presentación abordaremos los desafíos que la astronomía impone a la ciencia de datos. Como en toda ciencia, los datos en astronomía tienen naturaleza muy variada, desde sus complejos métodos de adquisición y reducción hasta el tipo de conclusiones que se pueden obtener de cada conjunto de datos. En particular, veremos ejemplos de investigaciones e información en los que ha participado nuestro charlista, los cuales operan en distintos regímenes de espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los fotones de alta energía que impactan en nuestra atmósfera. Esta variabilidad y disponibilidad de datos hace a la astronomía un terreno fértil y sinérgico para el desarrollo de la ciencia de datos en nuestro país. Esta charla será realizada por el Dr. Mauricio Araya, profesor auxiliar del Departamento de Electrónica desde 2019 en el área de la telemática, magíster e ingeniero civil en informática de nuestra Casa de Estudios y doctor en informática de la Universidad de Lorraine en temas de aprendizaje de máquinas. Actualmente es investigador asociado de los centros AC3E y CCT-VAL, participando y liderando proyectos de investigación en ciencia de datos para el área de la salud, biotecnología y el sector productivo. Su principal área de aplicación es la astronomía, participando de proyectos como el Observatorio Virtual Chileno, diversas colaboraciones con observatorios como ALMA, Gemini o CTA, y publicando en revistas científicas de la especialidad. Estimado profesor, por favor, adelante y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Isabel. Ok, voy a compartir pantalla acá para compartir mi presentación. Ahí está. Ok, bueno, muchas gracias por la asistencia. Yo voy a hablarles un poco de las aplicaciones de mi área de trabajo, que es ciencia de datos, y en particular en astronomía. Y ahora quise mostrar 3 ejemplos en distintos regímenes del espectro electromagnético: astronomía, la luz visible, que es como lo más común que uno conoce, y las partículas de alta energía. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué nos interesa la astronomía? ¿Por qué siempre aparece Chile relacionado a la astronomía? Y es porque probablemente la mayoría ha escuchado ya que somos la capital mundial de la astronomía. Más que nada porque se han instalado excelentes telescopios acá, centros también bastante interesantes, y básicamente eso es porque tenemos un cielo muy privilegiado. Y eso implica que hay un cálculo ahí que hicieron hace un tiempo que decía que el 70% del área de recolección de datos astronómicos iba a estar en Chile, ¿ya? Eso se ha actualizado, ahora es un 55%, pero de todas formas más de la mitad del área recolectora de datos del mundo está acá en Chile. Y eso implica que hay montones de desafíos en términos de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Estamos hablando de que ALMA, por ejemplo, o el VLT para NAL, ¿cierto? Los telescopios que existen en este minuto en Chile están por el orden de los petabytes, ¿cierto? Unos cuantos petabytes de información. El nuevo telescopio LSST, actualmente llamado Rubin Observatory, va a estar de las órdenes de los 500 petabytes para el 2025, y ya pensando en el en el ELT y los otros telescopios que vienen ya para la próxima década, estamos hablando del orden de exabytes. Entonces, cada 5 años estamos como cambiando por lo menos un orden de magnitud. Y eso implica bastante trabajo en términos no solamente de astronomía,
sino que también de procesamiento de esos datos, ¿ya? Y no es suficiente con procesamiento clásico, sino que empezamos a necesitar procesamiento avanzado con técnicas de inteligencia artificial, técnicas de inteligencia computacional en general y de ciencias de datos. Además, la astronomía es una de las ciencias más productivas en el país, ¿ya? Aquí está el resto de las subáreas de especialidad, ¿cierto? Nos dividimos, por ejemplo, física, aparece astronomía y astrofísica. Sacamos, por ejemplo, en este caso, en medicina, está oncología acá, y si bien hay otras áreas que en general publican en conjunto bastante más, como subespecialidad de la física, la astronomía tiene un nivel de productividad bastante grande, y eso también es a nivel reciente. Ha aumentado mucho la astronomía astrofísica y la física, la física de astropartículas también en nuestro país. Entonces, es una ciencia bastante productiva. Entonces, vamos a ver cómo exploramos el universo, para los que no tienen una introducción más o menos muy clara de dónde, de cómo funciona la astronomía, como poder entrar a ciencias de datos en astronomía. Y podemos esperar que las cosas caigan del cielo, podemos ir a buscarlo, ¿cierto? Rocas a Marte o a la Luna, pero eso solamente explora el nivel local, ¿cierto? Uno puede hacer muchas cosas con un meteorito, por ejemplo, pero de todas formas explora solamente a nivel local del universo. Entonces lo que se hace generalmente es observar, ¿ya? Y entendemos el universo desde el punto de vista de la observación, pero no solamente la luz visible, como uno puede pensar en la generalización del telescopio de Galileo, a niveles más grandes, ¿cierto? Y más intensivos, sino que además existen otros regímenes del espectro electromagnético que se estudian, por ejemplo, las ondas de radio, ¿cierto? Y de hecho, todos los distintos regímenes de energía donde la luz vive, ¿cierto? El fotón. Entonces, llega desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Si bien existen otras partículas como los neutrinos que efectivamente se pueden detectar, y de esa forma tener una segunda opinión, ¿cierto?, respecto a un efecto físico que está ocurriendo, y existe una tercera opinión bastante reciente, que son las ondas gravitacionales, que ocurren hasta ahora, por lo menos lo que se sabe, en lugares del universo que son muy violentos, ¿cierto?, donde hay mucha gravedad, y eso genera estas ondas gravitacionales que se pueden detectar. En general, el 99,9, y podríamos poner varios nuevos ahí a veces, de la astronomía se hace con la luz, con el fotón. Entonces, hay que entender que los fotones pueden tener distintas frecuencias, o en general distintos wavelengths, ¿cierto? Distintos tamaños, a final de cuentas, de cómo este fotón está oscilando. Y ahí hablamos de las ondas de radio, que más o menos todos entienden que una antena de radio es algo más o menos grande que recibe esta oscilación en esos tamaños. Después tenemos las ondas de microondas, donde funciona ALMA, por ejemplo, que es de nuestros tamaños, más o menos, de la escala humana. Infrarrojo, que es pequeñito, visible, que ya es microscópico. Ultravioleta interactúa ya a nivel de moléculas, ¿cierto? Por eso es dañino la luz ultravioleta. Los rayos X se saben que pueden ser peligrosos también, porque ya empiezan a afectar a nivel de átomo, y ya los rayos gamma, ¿cierto? Ya interactúan a nivel del núcleo atómico. Entonces, esta radiación electromagnética implica que distintos elementos en el universo, que tienen distintas temperaturas, por ejemplo, emiten en distintas frecuencias, ¿ya? Y si emiten en distintas frecuencias o distintas de regímenes, entonces tenemos distinta ciencia que se puede hacer con esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las ondas de microondas y radio generalmente están en los cuerpos, uno puede detectar eso en los cuerpos fríos, ¿cierto? O por lo menos la mayoría de su emisión está en los cuerpos fríos. Y cuando hablo de frío es relativo al universo, ¿cierto? Nosotros, como la Tierra, es todo un cuerpo frío en comparación a la estrella, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo en este caso una nebulosa, un lugar donde se forman estrellas, ¿cierto? Una nebulosa que se llama la nebulosa de cabeza de caballo, porque parece un caballito acá,
se pueden ver de forma distinta en distintos regímenes de la luz, ¿cierto? Tenemos infrarrojo, tenemos radio, tenemos milimétrico, y no todas aparece un caballo, sino que en el óptico es donde aparece un caballo. Y eso, estas cuatro que están acá no son fortuitas, ocurre que la atmósfera capta la mayoría de la radiación que viene desde afuera, y hay unos pequeños valles donde podemos observar cosas, por ejemplo en el óptico, por algo desarrollamos nuestros ojos, por evolución, ¿cierto? En el infrarrojo es bien raro qué es lo que va ocurriendo, y ya después en radio hay un lugar que es bastante limpio, donde podemos observar con antenas como ALMA, ¿ya? Y por otro lado, en el infrarrojo lejano, ¿cierto? Y en los rayos X y rayos gamma que vienen del universo, necesitamos normalmente lanzar misiones espaciales para poder hacer estos satélites que pueden observar esto. Y ocurre que la ciencia que se hace con cada uno de estos es bastante distinto, pero uno dice el Sol, por ejemplo, está muy cercano a la luz visible, una enana, como un gran planeta que en verdad es una protoestrella, una estrella, es una enana café, solamente se puede ver en el infrarrojo, ¿ya? Pero la verdad es que todos estos objetos emiten en todos los rangos de frecuencia casi, solamente que es más brillante acá. Y por ejemplo, estos escapes en rayos X o rayos gamma de alta energía en los lugares más violentos del universo, efectivamente emiten en muchas frecuencias, no solamente acá, pero es más intenso acá, ¿ya? Cuando son objetos muy calientes. Y por otro lado tenemos que el polvo y el gas casi no emite muy poquito. Y al emitir muy poquito, es muy difícil observarlo, pero tenemos, por ejemplo, varios telescopios, ¿cierto? Ahí en el norte, en el proyecto ALMA, que están dedicados exclusivamente a poder detectar estos objetos, ¿ya? Entonces podemos ver desde los elementos más violentos, pasando por todos los objetos celestes típicos que conocemos, hasta el polvo y el gas. Y eso permite hacer un montón de física distinta. El tema es que, como se podrán imaginar, todos estos distintos regímenes generan un montón de datos, muchos datos, y es necesario poder procesarlo. Y si antes un astrónomo podía observar, no sé, en toda su carrera, unas 1000, 2000 estrellas o objetos en toda su carrera, actualmente tiene acceso a muchos y muchos datos, donde tiene acceso a cientos de miles de estrellas, ¿ya? Cientos de miles de sistemas que puedo analizar, y por lo tanto cientos de miles de galaxias a veces incluso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos juntar todos estos datos y sacar conclusiones actualmente? Y es donde nace la ciencia de datos, donde no es solamente el procesamiento de datos como tradicionalmente se ha hecho en investigación, tomando modelos matemáticos y estadísticos en el dominio, por ejemplo, astronomía, sino que además le agregamos la línea de ciencias de la computación, ¿ya? Y la ciencia de la computación empieza, y IT empieza a escalar en términos de procesamiento, y ahora tenemos mucho más poder de cómputo para procesar todas estas volumen de datos. Y a veces el ciencia de datos se confunde con aprendizaje de máquina, cuando aprendizaje de máquina se concentra solamente en los modelos matemáticos estadísticos enfocados en la ciencia de la computación, ¿cierto? Como yo diseño estos modelos para que corran en un computador. Pero la ciencia de datos va un poquito más allá e incluye, como estamos haciendo en esta charla, la visión del área del dominio, que en este caso es astrofísica, ¿cierto? Y en particular astronomía, el punto más operativo. Entonces, nos van a acompañar estos circulitos de ciencia de la computación, donde lo vamos a determinar como sistemas, ¿cierto? Aplicaciones, que es donde yo aplico estos modelos y estos sistemas, es decir, astronomía en nuestro caso, y los distintos modelos matemáticos, estadísticos, computacionales que podamos definir. Entonces, si vamos a las aplicaciones, lo primero que hay que pensar es cuáles son los tipos de datos que existen en astronomía. Y en astronomía tenemos las imágenes clásicas. Cuando nosotros pensamos en una imagen, uno piensa en una imagen, como pueden ver en su computador, como están viendo en este minuto, una imagen en colores. Y eso se genera en un computador con un canal rojo, un canal verde y un canal azul, RGB, generalmente.
Pero esos son 3 filtros que están ajustados más o menos a nuestra visión. Podríamos también poner otro filtro para tener infrarrojo, podríamos tener otro filtro para tener el espectro ultravioleta, que no son visibles normalmente para un humano. Y por lo tanto podemos definir varios filtros distintos y tener muchos colores aquí en estas imágenes, ¿ya? Muchos canales de colores. Esos son como el primer tipo de datos que existe. Otro tipo de datos, más clásico, ¿cierto? Otro tipo de datos es lo que se genera a partir de estas imágenes o de otras observaciones, que son los catálogos. Es una información de un objeto celeste y sus propiedades, ¿ya? Tiene sus propiedades, sus conexiones, sus masas, ¿cierto? Su densidad, su metalicidad, hay montones de términos astronómicos que se ocupan para poder definir esto. Esto es otro tipo de datos, vamos a llamarlos catálogos. Otros que son canales, ¿ya? Que es lo que llamamos los espectros. Ahora nos concentramos como si fuera un solo píxel, por ejemplo, una sola estrella que yo estoy observando, que está muy lejos y yo la veo como un solo píxel, y analizo los distintos colores que tienen. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el cobre tiene un color en particular porque su composición química refleja la luz de esa forma, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros podemos estudiar químicamente los objetos dependiendo de sus colores. Ahora, estos colores no están solamente en el espectro visible, están en todo el espectro electromagnético. Y por lo tanto podemos analizar la química que está detrás de esto, ¿ya? Entonces, bien interesante este tema de los espectros. Y por otro lado tenemos las curvas de luz. ¿Qué son las curvas de luz? Es, bueno, observar nuevamente una estrella, por ejemplo, y empezar a sacar mediciones en el tiempo de cuál es su brillo. Y ahí nos damos cuenta, y esto es relativamente reciente en la astronomía tiene muchos años, ¿cierto? Reciente me refiero a los últimos 30 años, más o menos, se hacen muchas mediciones de una estrella en el tiempo y por lo tanto vemos que las estrellas varían su intensidad. Y ahí lo que empieza a ser interesante ver cuáles son las curvas de luz que existen. Ahora, en la actualidad lo que ocurre es que se van combinando cada una de estas. Entonces tenemos imágenes que las juntamos con catálogo y tenemos mapas estelares con sus conexiones entre uno y otro, las conexiones de gravedad que pueden existir dentro de un sistema, cómo se están moviendo las partes internas de nuestra galaxia, etc. Si yo junto imágenes con espectro, se generan estos cubos de datos que son masivos en términos de espacio que ocupan en disco o memoria, y si se fijan son básicamente la misma idea de las imágenes RGB en 3 colores, pero ahora ponemos, no sé, 1024, 2048 canales hacia atrás con distintas frecuencias, con distintas químicas, si podemos decir, y dinámicas de estos objetos. Y además, si tomamos las curvas de luz que estaban referidos a un solo punto, también podemos analizarlo como si fuera un video. ¿Ya? Si tenemos la imagen, podemos ir viendo cómo varía. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es que esto sería como la astronomía en términos de datos de los años 2000. Estábamos del orden de los gigabytes, ¿ya? En 2010 estamos hablando ya con estos cubos del orden de los terabytes, ¿ya? Cada una de estas imágenes podría pesar un terabyte, cientos de gigas, etc. Y ya con lo que viene en este decenio, vamos a tener órdenes de petabytes de información. Y para tener una referencia, todos los videos de Google son unos cuantos petabytes, ¿ya? El proyecto más grande astronómico supuestamente va a ser, creo que 10 o 12 veces la cantidad de datos que existen Google, Facebook y YouTube juntos. Entonces estamos hablando de realmente un volumen de datos enorme, ¿ya? Ahora vamos en particular a ciertos ejemplos, como para concretizar esta idea que estamos hablando. Yo partí mi relación con la astronomía, ¿cierto? Siendo Computín en principio, sobre todo con las colaboraciones con el proyecto ALMA, ¿ya? Y ahí el proyecto ALMA es un proyecto radioastronómico. ¿Qué significa esto? Que los datos son señales de radio que vienen del espacio exterior obtenidos por antenas. Y se combinan varias antenas para poder hacer un proceso matemático un poquito complejo que se llama interferometría, que permite obtener imágenes, ¿ya? Porque las señales son como las señales de audio que uno podría ver, ¿ya? Son simplemente
puntos que yo voy leyendo en el tiempo. Entonces, con un proceso matemático yo puedo generar imágenes de los objetos fríos del universo, ¿ya? Como una cámara infrarroja, ¿cierto? Pero llevado al extremo, a los más fríos todavía. Y eso produce cubos de datos de alta resolución, lo que hace que sea súper complicado manejar este tipo de datos a nivel de sistema. ¿Por qué? Porque si tenemos una imagen chiquitita, mucho menor que lo que están viendo actualmente, 1024 por 1024, no alcanza a ser un fondo de pantalla, ¿cierto? Una imagen chiquitita, y lo multiplicamos por 2048 canales, que es más o menos lo que tiene ALMA, tenemos el tamaño de lo que es la memoria RAM de su computador, lo que puede mantener todo su computador cargado en memoria, ¿ya? Todavía tiene el disco duro para guardar más datos, pero en memorias, un solo de estos cubos, más o menos chiquitito, puede ocupar toda esa memoria. Por lo tanto, se necesitan sistemas de computación y de storage de alto desempeño, y eso es lo que hemos estado desarrollando, por ejemplo, en el Chilean Virtual Observatory, un lugar donde la gente puede hacer procesamiento y guardar estos datos con varios computadores para poder procesarlos, ¿ya? Y tener herramientas de ciencia online, ¿cierto? Como a nivel cloud, para que la gente pueda procesarlo. Esto ha llevado a una serie de publicaciones en esta línea eh, que dan cuenta, como le interesa a la comunidad, que es un problema que están teniendo todos, ¿ya? No solamente un problema acá en Chile. Y en general es un problema que va a llegar a los distintos sectores de la sociedad, ¿ya? Esto de tener grandes volúmenes de datos y sensores cada vez más potentes nos está afectando en todo nivel. Entonces, es bien interesante poder prepararse para eso, ¿ya? Y ahí es donde la astronomía nos abre una ventanita hacia el futuro. Por otro lado, tenemos modelos para radioastronomía, ¿ya? Estos objetos fríos, a diferencia de las estrellas, por ejemplo, que es como un elemento puntual, como un puntito, el cual yo analizo, son objetos extendidos en el espacio, ¿ya? Y tienen como una topografía, podríamos decirlo. Y por lo tanto, ¿por qué? Bueno, ¿eso por qué? Porque son básicamente polvo y gas, el cual yo estoy analizando. Y por otro lado, podemos ver nuevamente en este espectro su química, cuáles son sus componentes químicos que están interactuando acá. Entonces, como un gran laboratorio donde yo puedo ir viendo cómo se comportan estos fluidos a grandes temperaturas o a distintas presiones, eh, a distintas gravedades, por ejemplo. Y por lo tanto, es importante tener modelos que puedan identificar estas distintas partes. Y si pensamos que ni siquiera caben en memoria, eso es un desafío más o menos grande. Entonces, nosotros hemos trabajado en esto desde más o menos el 2015 en adelante, ya 5 años trabajando en esto al menos. Y primero partimos bien humildes, tratando de detectar regiones de interés, distintos niveles, digamos, de detección, cosa de detectar los objetos más grandes y cómo se componían esos objetos más pequeños, ocupando técnicas estadísticas, ¿cierto? Para detectar dónde había emisión y dónde no. Tuvo cierto éxito y pasamos efectivamente a modelos jerárquicos, donde estas nubes uno las puede ir identificando por distintos subgrupos más pequeñitos. Y este proceso, que es relativamente manual, se fue automatizando y actualmente tenemos sistemas que pueden reconocer no solamente elementos compuestos acá, sino que elementos que están blended, que se dice en inglés, ¿cierto? Que están como unidos unos con otros. Entonces, es un problema más o menos difícil de solucionar. Más si lo pensamos, por eso hay varias publicaciones también asociadas a eso, más si lo pensamos en el tamaño que tienen cada uno de estos archivos, ¿cierto? Aquí está el tamaño total de los píxeles, tenemos distintos objetos celestes. Este es una nube molecular, es decir, un lugar donde se están formando estrellas. Aquí tenemos un disco protoplanetario, que es un disco alrededor de una estrella donde se están formando los planetas. Aquí tenemos una galaxia completa, y aquí tenemos, por ejemplo, un sistema binario, dos estrellas que están como bailando entre ellas. Y lo que nosotros propusimos en cierto minuto fue, bueno, si bien estos son los datos reales, ¿ya? Piensen en esto que tienen 2048 dimensiones a veces hacia atrás, entonces esto es una proyección nomás.
nosotros podemos reducir esos datos, pero no comprimiéndolo, no como un auto comprimido que no sirve para nada, sino que teniendo una representación compacta que nos permita hacer ciencia, tal vez no tan precisa como la que podría hacer con el archivo completo, pero sí que a veces incluso es más práctico que un auto normal, por ejemplo, para estacionarse, ¿cierto? Entonces, esta representación compacta es algo que nos interesa empujar, porque permite hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, para hacer esta separación de esta nube por componente, lo que nosotros podemos hacer es tomar solamente el 1.7% de los datos con una representación compacta y después ir separando estos elementos para entender la dinámica de la formación estelar. ¿Ya? O podemos tomar, por ejemplo, este disco protoplanetario, ¿cierto? Que se ve de esta forma, en verdad proyectado, y bajarle su dimensionalidad al 0.1%, y eso lo podemos cargar en memoria y procesarlo. Y si lo podemos procesar, podemos entender cuál es la topología, cómo se distribuye toda esta materia y cuáles son sus velocidades para entender cómo está funcionando ese disco y cómo se forman los planetas. Entonces, si lo ven de esa forma, podemos reducir no solamente a este 1%, sino que a unos puntitos en una malla para entender cómo están funcionando. Y eso lo podemos hacer con técnicas, ¿cierto?, de aprendizaje de máquinas, ocupando ciencia de datos, en particular no supervisada, como el nombre técnico que uno ocupa, y uno va viendo cómo es la dinámica de estos objetos. Podemos hacer algo bien parecido con... podemos hacer algo bien parecido con las galaxias, ¿cierto? Entonces, con las galaxias podemos detectar dónde está la materia, podemos ver las relaciones entre ellas y podemos ver sus velocidades y ver cómo está girando esta galaxia, por ejemplo. ¿Ya? Y poder, por ejemplo, hacer una simulación en base a datos reales de cómo va a evolucionar esa galaxia hacia el futuro. Y analizar, por ejemplo, la química que hay en un sistema binario, ¿ya? Viendo efectivamente cuáles son los componentes químicos que interactúan acá. ¿Ya? Si vemos eso, podemos entender también cómo se comparte materia este con esta, cómo están construidas de forma distinta, y se puede hacer ciencia bien interesante en base a estos estudios. Ok, hemos hablado bastante de radioastronomía en los tiempos cortos que duran estos webinars, ¿cierto? Vamos a otro ejemplo. Si vamos a la luz visible, que es como lo que se ha estudiado más, ¿cierto? El telescopio clásico que tiene el, el lente, y con el lente podemos captar la luz. Eso ya está relativamente bien estudiado y ahora actualmente estamos viendo cómo evolucionan estos objetos. ¿Por qué pueden evolucionar un objeto en el cielo? ¿Cómo puede cambiar, cierto, su brillo? Bueno, casi todo el mundo conoce el concepto de supernovas cuando explotan, ¿cierto? Entonces ahí hay una variación. También puede ser una nube local, ¿cierto?, que pase por encima y varía su flujo. O puede ser una nube efectivamente de polvo y gas estelar que está pasando por ahí. Pueden ser variaciones locales de la misma estrella, o pueden ser un sistema binario como este que se eclipsa mutuamente y por lo tanto va generando estas variaciones. Los problemas con las curvas de luz son varios, entre esos la calidad y disponibilidad de esta pared en el tiempo. El telescopio se ha hecho perder, hay que hacerle mantención, se está observando algún evento importante y por lo tanto existen varios hoyos acá, ¿ya? Y así son los datos astronómicos. No tengo todos los días todas las observaciones. A veces no tengo observaciones y a veces tengo observaciones de mejor o peor calidad. Y además, el volumen de datos de los nuevos surveys, de los nuevos telescopios que mapean todo el cielo cada 2, 3 noches, cosas así, hacen que nuevamente yo tenga que procesar esto con técnicas inteligentes. También tenemos que las variaciones pequeñas comparadas al brillo total, las variaciones que ocurren son realmente pequeñas en comparación al brillo total. Entonces, aquí, por ejemplo, está el ruido, que es de esa forma, y aquí adentro, aunque no se note, está un eclipse ocurriendo. Y detectar eso es bastante difícil, hay que tener modelos matemáticos para poder hacer eso. Un ejemplo de eso es el telescopio Kepler, ¿cierto? El telescopio Kepler que lleva 10 años en el espacio, esto es del 2019 creo, o del 2018, ha observado más de 600.000 estrellas hasta ahora y ha detectado exoplanetas, planetas que están
en otros sistemas, lo que es bastante difícil. He detectado como 2000, pero se asume que cada sistema debería tener 1 o 2 planetas como mínimo, por lo tanto, lo que hemos podido detectar es bastante poquito. Y si se fijan, este es un proyecto que tiene poquitos datos. Tiene 1 tera, que es algo que tiene un computador más o menos. Ya va a llegar hasta 1 tera de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, se lanzó hace 10 años. Pero los nuevos surveys que se están haciendo van a tener mucho mayor cantidad de datos y lo que queremos hacer es poder detectar efectivamente cómo de distintos puntitos que van apareciendo cuando está pasando un planeta y está eclipsando eso. Y para eso lo que ocurre es que se detectan automáticamente unos objetos de interés que se llaman, que son aquellos que tienen ciertas variaciones, y los datos ahí en Kepler entonces se van a confirmar con una observación separada por otros métodos distintos a este eclipse. Y a veces se detectan que efectivamente hay un exoplaneta, a veces se dice es un falso positivo, es decir, no hay un exoplaneta ahí, y de repente dicen, bueno, en verdad esto todavía es un candidato porque no estamos claros, no estamos seguros si es o no. Entonces nosotros hemos hecho análisis exploratorio de esto para identificar aquellos que son, aquellos que efectivamente viven dentro de espacios un poquito distintos, aunque comparten muchos lugares, que es lo azul y lo rojo. Y por lo tanto, hemos trabajado en unos pocos artículos, y algunos están en evaluación actualmente, para poder tratar de detectar estos tránsitos. En primer lugar, ocupando redes neuronales profundas, para tratar de tener de estos tipos de imágenes, estos son obviamente ejemplos muy claros, pero de este tipo de señales, terminar con señales mucho más limpias que se puedan comparar con modelos de mecánica celeste. Es decir, con modelos que se conocen desde la teoría. Si yo puedo hacer esa comparación, puedo confirmar cierta presencia. ¿Eh? Y por otro lado, yo puedo ocupar todo el poder que tienen las redes neuronales, ¿cierto? Los deepfake y todo eso que se conoce actualmente, en particular de las redes convolucionales, para tratar de detectar cuándo hay un confirmado y un falso positivo y ver sobre todo los objetos que son difíciles de predecir. Ver los objetos que efectivamente todavía no se saben si son o no y tratar de predecirlo exclusivamente desde las imágenes, ¿ya? Desde estas señales. Y no buscar otro método, porque cuando lleguemos a cientos de miles y de miles de estrellas no vamos a poder encontrar otros métodos para verificar cada una de ellas. ¿Ya? Bueno, me queda un minuto, no sé si me puedo pasar un poquito, pero los rayos gamma, el último ejemplo que les quería dar, lo voy a tratar de pasar rapidito. Los rayos gamma son de alta energía y por lo tanto no se pueden observar directamente en la Tierra. Pero ocurre que cuando choca un rayo gamma a la atmósfera, genera una lluvia de partículas, y al igual que cuando un avión pasa Mach 1, pasa la barrera del sonido y genera como una onda de choque de sonido, y uno lo puede escuchar, esto genera una onda de choque de luz, y genera, por suerte, una luz visible que se llama el efecto Cherenkov, que es una luz como medio azulada. Y por lo tanto, cuando choca un rayo gamma a la atmósfera que viene de alguna fuente muy lejana, nosotros lo podemos observar con telescopios acá en la Tierra. Ahora, eso pasa en nanosegundos, es algo que nosotros no alcanzamos a ver como humanos, pero sí lo podemos detectar con estos telescopios. Y por lo tanto se ven como esto. Y existe que el proyecto CTA que se está construyendo en Chile va a tener telescopios de distintos tamaños, ¿ya? Los cuales van a observar distintos tipos de niveles de energía de rayos gamma. Y se ven como estas señales, ¿cierto? Pero de repente hay electrones locales o positrones o otras partículas, protones, que chocan con la atmósfera y hacen también el mismo efecto. Por lo tanto, hay que poder dividir y separar entre ellos. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Esto no hay un artículo publicado todavía, pero lo que estamos tratando de hacer es que los distintos telescopios se combinen para poder no ofrecer una predicción, como en este X que está acá, de dónde chocó el rayo gamma, sino que una distribución de probabilidades, es decir, un área donde podría haber chocado. Y después de eso, podemos tomar todas estas predicciones de los distintos telescopios, unirlas en una sola predicción, gracias a las leyes de probabilidad,
y terminar con predicciones muy precisas de dónde se encuentra ese rayo gamma. Así que me pasé un par de minutos, pero... bueno, me faltó decir que esta predicción, última cosa, esta predicción de acá se hace con, nuevamente, redes profundas, redes neuronales profundas, que como lo que está de moda, ¿cierto? Eh, Porque es un proceso extremadamente complejo y aleatorio este tema de las lluvias, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, con técnicas actuales de aprendizaje de máquina, podemos predecir bastante bien dónde caen estos rayos gamma, ¿ya? Así que muchas gracias. 32 minutos, no me pasé tanto para los organizadores. Eh, y quedo atento a si hay preguntas del público o de la organización. Muy interesante la presentación, así que se perdonan totalmente los minutos, no hay ningún problema. Ahora vamos a dar paso a preguntas del público. Acá tenemos una de Francisco, me parece. Hola, muy interesante la charla. Tengo una duda con respecto a las técnicas actuales de análisis de datos en tiempo real. Esa es su consulta. Sí, es una buena pregunta porque depende demasiado del observatorio, ¿ya? En lo que está. El análisis en tiempo real tiene que ser hecho en el mismo observatorio. Por ejemplo, en este último ejemplo que estaba dando de rayos gamma, los procesos son tan rápidos que se van a entrenar. Se van a entrenar estas máquinas de aprendizaje con datos simulados, los cuales después de que están entrenados se van a cargar dentro de las mismas cámaras que van a tener un dispositivo a tiempo real para hacer esta predicción y ver si es un rayo gamma o es un protón o algo local que no nos sirve. Entonces, la detección, si es un rayo gamma o no, va a estar hecho en tiempo real. El análisis posterior de si es un rayo gamma con tal energía y vino de tal parte, no se hace en tiempo real. O sea, ya se transmite, dicen, este es un rayo gamma, después ustedes, con todos los telescopios juntos, en otro tiempo, no con restricciones de tiempo real, van a poder analizar esto. Entonces, existen eso en todos los observatorios, básicamente. En ALMA existe, por ejemplo, el procesamiento en la interferometría que se hace con un computador destinado para eso. Es un computador hecho básicamente de puros dispositivos electrónicos que lo único que hacen es calcular senos y cosenos, ¿ya? Nada más. Y ese procesamiento de tiempo real que se hace para poder hacer interferometría y que termina con una imagen. Esa imagen, después, es una imagen que se llama Dirty Image, de hecho, imagen sucia, ¿ya? Que tiene que ser procesada para poder limpiarla y quitar varios artefactos que aparecen de ahí de ese proceso. Pero existe un proceso de tiempo real, que de hecho no es solamente tiempo real a nivel de sistema operativo, ¿cierto? Sino que es tiempo real a nivel de la electrónica, ¿ya? Se construye ese aparato para poder generar esta salida. Y así con todos los observatorios, ¿cierto? La interferometría, por ejemplo, la interferometría óptica ya es bastante más compleja porque ya no podemos ocupar electrónica clásica, sino que tenemos que ocupar fotónica, ¿ya? Hacer los cálculos a nivel de fotones para poder hacer esta interferometría. Entonces, es todo un área, que la verdad no es mi área de expertise, pero hice mi tesis de magíster en tiempo real, así que siempre me he interesado, pero no he entrado en particular. Siempre escucho a los colegas que trabajan en eso, pero no he trabajado en eso en particular. Ahora puede ver bien el nombre. Esta pregunta era de Francisca Solís. Ahora, Víctor González pregunta, cuando dices que se evalúan distintas gravedades, ¿cómo se hace? ¿También sería similar para ver agujeros negros? Claro, yo decía cómo estos polvo y gas se comportan a distintas gravedades, ¿cierto? Entonces es completamente distinto tener un polvo de gas alrededor de un hoyo negro, como dices tú, por ejemplo, que tenerlo alrededor de una estrella. O, por ejemplo, cómo afecta la gravedad a polvo y gas que está entre estrellas a nivel galáctico, donde sí hay un efecto,
y además cómo afecta en particular un sol específico, ¿cierto? Una estrella específica a esa gravedad. Lo que ocurre ahí es que efectivamente, gracias a la parte más física, uno puede detectar varios efectos que ocurren cuando las cosas empiezan a ser demasiado violentas, ya cuando existe mucha gravedad, ¿cierto? Está gravitational lensing, donde la luz obviamente se cambia de rumbo, por lo tanto uno puede detectar cosas interesantes en ese sentido. Hay otros elementos que uno puede detectar en términos de gravedad, de cómo la gravedad está afectando la química, por qué se lleva a un conjunto hacia un lado y el otro hacia otro. Y ahí, en verdad, entra un tema que tampoco soy muy experto, que es la electromagnetodinámica, ¿ya? Que es cómo está afectando la gravedad y va generando efectos magnéticos y efectos químicos dentro de esta nube de polvo y gas, y se van tratando de detectar eso todo de forma indirecta por los fotones que van generando. Entonces, nosotros podemos ver en los distintos regímenes del espectro electromagnético distintos compuestos químicos que están funcionando de forma distinta. Y de esa forma podemos hacernos una idea de cómo están reaccionando los procesos físicos detrás. Muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Y acá Francisca nuevamente pregunta si con respecto a la detección de Fast Radio Burst. Sí, ahí hay una serie de colaboraciones, eso va más que nada por el lado del observatorio virtual que conozco, una serie de colaboraciones para poder saber cuándo ocurre uno de estos eventos y por lo tanto comunicar que este evento está ocurriendo, cosa de poder apuntar el telescopio, dicho bien en chileno, simple, apuntar el telescopio rápido para allá. Efectivamente hay un estándar de comunicación, ¿cierto?, de los observatorios virtuales que permiten tener esta comunicación, pero la adopción ha sido lenta hasta ahora, ¿ya? Más que nada los mismos países tienen una forma de comunicarse con los telescopios que están en red dentro de sus mismos países o de sus mismos, por ejemplo, la Comunidad Europea, pero no tengo claridad, como digo, la adopción de hace 2 o 3 años por lo menos del estándar de eventos, ¿ya?, que se llama. Eso. Isabel está en silencio. Disculpe, muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas ya que hay mucho interés. Jorge Muñoz pregunta, ¿en qué parte de todo este proceso de análisis de datos podríamos aportar con nuestros conocimientos de telemática o telecomunicaciones? En varios, ¿ya? Por ejemplo, los conocimientos de telemática son variados. En primer lugar, tenemos que poder construir soluciones acá. No basta con una solución empaquetada que sea simplemente hecha para un observatorio. Generalmente uno tiene que integrar muchos sistemas. Con la misma pregunta que hacían antes, tengo que integrar un sistema que está hecho en Europa, de cuando llega, por ejemplo, un evento, y tengo que poder incorporar eso en todo el proceso de análisis de sistemas que son completamente distintos. Entonces tenemos que desarrollar siempre conectores para poder entender cómo están funcionando los distintos sistemas de forma coordinada, y por otro lado hacer que esto funcione de forma coherente para el cliente, que es el astrónomo, ¿cierto?, que necesita este producto de datos. Por otro lado, el tema de telecomunicaciones es importantísimo, porque muchas veces el análisis que uno puede hacer está restringido por los canales, ¿cierto?, que existen. En este proyecto, por ejemplo, CTA, ¿qué podemos hacer en real time y qué tanto podemos hacer en offline, ¿cierto? Va a depender mucho de cuántos canales de red tengamos, cuál es la latencia de la red, y cómo hacemos que esto no se sature, porque si se satura, efectivamente, vamos a perder datos. Lo que no queremos es perder datos, pero maximizar la cantidad de información que podemos sacar de las cámaras.
Eso creo que es una respuesta. O sea, telecomunicaciones y telemática está completamente en el dominio. De hecho, en general los observatorios contratan a muchos sanzanos a todo esto. Antes de mecánica, ¿cierto? Electrónica, posteriormente informática, y ahora hay unos cuantos telemáticos también incorporándose a los observatorios, así que es evidente que les interesa. ¿Eh? Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué le recomendaría a un recién titulado de ingeniería no relacionada a la ciencia de datos para aprender y dedicarse a ella? ¿Algún diplomado, magíster, algún plan específico intensivo? Es una buena pregunta porque ocurre bastante. Existen muchos programas ahora, ¿cierto?, de ciencia de datos. La misma universidad está potenciando, pero más a nivel académico, ¿cierto?, doctorados y magísteres, por ejemplo, en astroinformática y en ciencia de datos hay un diplomado de informática, etc. Hay mucha oferta en este minuto y puede ser un poquito confuso. Mi recomendación muy personal es que siendo algo tan confuso, es mejor tomar una aplicación primero, poner la aplicación por delante. Porque matemática podemos aprender desde siempre, ¿cierto? Estadística podemos aprender desde siempre. Ciencia de la computación también, siempre hemos podido aprender. Entonces, combinar eso es relativamente, es trabajo, pero es relativamente sencillo. ¿Cuál es el camino? Tengo que aprender base de datos, tengo que aprender modelos estadísticos, probabilidades, ¿cierto? Y listo. Pero el incorporar el dominio es lo más complejo. ¿Cómo se hacen las mediciones de ese dominio? ¿Cómo se hacen las mediciones en negocios, por ejemplo? En industria es completamente distinto el nivel de rigurosidad que tiene un experimento físico, ¿cierto? O que tiene, por ejemplo, un manejo comercial, que es distinto al industrial. Entonces, va a depender mucho de la aplicación, cuál es el tipo de ciencia de datos que a mí me va a interesar. ¿Es de variables discretas generalmente o trabajo generalmente con variables continuas? Eso te va a dar una especialización más clara. Entonces, yo primero elegiría la especialidad en la cual quiero aprender ciencia de datos y después es fácil migrar. Yo conozco muchos astrónomos que están en este minuto, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia, trabajando en ciencia de datos. Ellos estudiaron astronomía, pero desde la astronomía aprendieron computación, estadística, matemática, y luego de eso están trabajando como cientistas de datos. Entonces, primero elegir un dominio donde especializarse y después moverse de dominio es más fácil que al otro lado. Muchísimas gracias, profesor, por sus respuestas y la participación de todos en esta charla. Les recordamos que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio www.usm.cl y revisar nuestras redes sociales. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y buenas tardes. Gracias a todos. Chao, chao.